Programón, y en esta continuidad informativa también un cariño grande a María Laura Santillán. Este es su espacio, ya se va a recuperar, la van a tener ustedes en los próximos días. Mientras tanto, lo que contamos, las novedades, el ingreso finalmente de Sturzenegger al gobierno como ministro de Transformación del Estado y veremos cómo eso va a funcionar en la interna que puede suscitarse, tal vez no con el ministro Caputo, el que lleva todos los días el de Economía. Y por supuesto todas las novedades del caso Loan. Pasaron 20 días y cada vez hay más preguntas, aunque hay, me parece, es una hipótesis, acá enseguida lo charlamos con Gustavo Carabajal, lo estuve escuchando durante toda la mañana a partir de nuevos, en este caso, allanamientos en el cementerio y nuevos datos que aparecen. Parece que la línea de investigación indica o indicaría el camino de la trata, que es uno de los más temibles en este caso. Lo saludo a Gaby Silva. ¿Cómo estás, Gaby? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo andás? Así es, tenemos a Federico Sturzenegger ya oficializado en el boletín oficial esta medianoche. Llegaron ayer a la tarde, me decían en Casa Rosada, hay que ver si llegan con el DNU. Y uno se preguntaba, ¿por qué con el DNU pueden tardar tanto? Bueno, porque vos lo decías, tenían que definir muy bien cuáles eran las atribuciones que tiene el nuevo ministerio, que uno dice, ¿por qué no nos hacen la tarea un poco más fácil, no? Si la idea es desregular, transformar y demás, tienen que hacer un ministerio que se llame de desregulación y transformación del Estado. Perdemos tiempo diciéndolo y tiempo y espacio de escritura, ¿no? Exactamente. Y Tomás Díaz Cueto, que está en el lugar con esta novedad de este momento. Tomás, buenas tardes. Buenas tardes, Hugo. Buenas tardes para todos. Aquí estamos, trabajando en la víspera, ¿no?, de lo que va a ser esta presentación formal. Decimos presentación formal porque ya venía siendo un colaborador de un tiempo a esta parte del Gobierno Nacional, pero bueno, finalmente se formaliza este ministerio, como bien estaban comentando recientemente en el piso. A partir de las 18 horas se va a hacer esta presentación formal para todos. Y va a tener un periplo muy importante por delante, entendiendo la famosa desregulación que va a estar a cargo Sturzenegger, entendiendo también esta ley de hojarascas que tanto anunciaron, ¿no?, en los últimos días, y que será el puntapié inicial para este nuevo ministerio que se estará formando con lo que tiene que ver también, va a tener que mediar con otros ministerios, porque hay varios puntos de esta ley de hojarascas que tiene que ver con las desregulaciones que llevaría adelante el nuevo ministro Sturzenegger, que va a tener que tener una coordinación con otros ministerios. Pero bueno, aquí estamos a la espera. Lo que sí podemos confirmar es que dentro de la Casa Rosada ya se encuentra Manuel Adorni, también se encuentra Guillermo Franco, que estuvo presente en el CENAR, en el saludo que tuvo el Gobierno Nacional con los deportistas que se van a participar a las Olimpiadas en breve nada más, allí en julio. Así que esperando la expectativa también de tener la palabra de algún otro funcionario que se haga presente aquí. Va a haber una presentación muy importante a partir de las 18 horas. Contanos cómo será la presentación formal, qué detalles podemos aportarle a la audiencia sobre, bueno, la incorporación de Sturzenegger finalmente al gobierno de Milei. Bueno, va a estar todo el gabinete, se espera la presencia de Javier Milei. Por ahora no está presente aquí el presidente, que también estuvo en el CENAR dejando unas palabras, y sí, entendemos que van a tener que delinear con todo el gabinete los puntos que tienen que ver con esta ley hojarascas, ¿no? Entendiendo que tiene varios puntos en común con otros ministerios, así que la comunicación va a ser fundamental una vez que se haga presente aquí todo el gabinete y también Sturzenegger. Entendemos que va a tener que dar algunas palabras, va a ser una transmisión muy importante, entendiendo lo que tiene que ver también con el trabajo en conjunto con Caputo, ¿no? Mucho se habló sobre si es posible que convivan, que no convivan estos dos ministros, flamantes ministros que tendrá entonces finalmente el sector de Economía y de desregulación del Estado, y también lo que va a dar que hablar a futuro con esta nueva incorporación de Federico Sturzenegger. Excelente, Tomás, ya volvemos con vos en instantes. Gabriel, ahora, en el día a día está el ministro Caputo, ¿no es cierto? Y me parece que lo de Sturzenegger tiene que ver más con un proyecto del gobierno a largo plazo, ¿no? Sí, sobre todo pensando quizás en cuestiones más estructurales de la economía argentina, por eso el nombre de su ministerio, pero sí están las discusiones sobre, bueno, en lo estructural hay cosas que también tocan a la cartera del Ministerio de Economía. Por ejemplo, el manejo de las empresas del Estado. Bueno, es un tema donde Caputo quería interceder, Sturzenegger también. Finalmente, lo que va a terminar pasando es que cada empresa del Estado va a ir al área afín, ¿sí? Si es, por ejemplo, temas de
medios, todas las empresas del Estado vinculadas a los medios van a estar bajo la órbita de Adorni. Todo lo que tenga que ver con economía va a estar en economía, todo lo que tenga que ver con transporte en el área de infraestructura dentro de economía también, los van a ir dividiendo por áreas, no todas juntas en un mismo lugar. Un Federico Sturzenegger que, como bien decías, las tensiones las va a tener porque Sturzenegger no solamente va a estar en este tema, sino que habla con Milei, y el propio Milei lo reconoció, que hace unos días estuvieron durante 3 horas hablando. Habla de economía también. Entonces hay que ver cuánto influye en la cabeza de Milei a la hora de sembrar ideas que Milei después vaya también a plantearle a Caputo a la hora de ver la nueva etapa de este plan económico que entró en su fase 2. Vamos a ver lo que se llama, ¿viste? Se llama la bio o el CV, de un hombre con una larga trayectoria política, que además llega al gobierno en un momento clave. Muchos dicen que comienza una segunda etapa, luego de 7 meses de la nueva administración, una segunda etapa más delicada en materia económica. Sí. Cuando uno sigue a los analistas, uno ve que por allí puede haber algunas correcciones que, bueno, pueden suscitar, todo a la espera de que se quite el cepo, pueden suscitar ruidos en el mercado. Ya está llegando Carlos Fara, que es un gran analista político, pero repasemos la placa que armó muy bien la producción con estos datos de Federico Sturzenegger. Licenciado en Economía de la Universidad Nacional de La Plata, es doctor en Economía del MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, y después la carrera profesional en la función pública se inició en 2001, y muchos lo recuerdan de esa época, que era secretario de Política Económica, uno de los artífices del, por ejemplo, del megacanje. ¿Sí? Entonces quedó incluso involucrado judicialmente en causas que hubo después por el megacanje. Entre 2008 y 2013 fue titular del Banco Ciudad, bajo la gestión de Mauricio Macri como jefe de gobierno porteño. Después asumió como diputado nacional 2013-2015, bajo las listas del PRO, por supuesto, ahí también. Y durante el gobierno nacional de Mauricio Macri, entre 2015 y 2018, fue presidente del Banco Central, donde esto que hablabas antes de las tensiones también se veían reflejadas, porque fue una gestión que estuvo atravesada por tensiones entre las medidas que tomaba Federico Sturzenegger en el Central y Alfonso Pratgay en su momento como ministro económico. ¿No reemplazó a Caputo, Sturzenegger en el...? Al revés, Caputo lo reemplazó a Sturzenegger cuando se va. Caputo estaba como ministro de Finanzas y lo termina reemplazando a Sturzenegger en el Banco Central. Bueno, se supone que Milei es el que coordina, como quien está a cargo de toda la administración justamente del gobierno, quien coordina los equipos y entiende que Sturzenegger le dio un valor importante. Recordemos, algunos dicen incluso es el padre, la criatura, por supuesto entre comillas, de gran parte del proyecto que lleva adelante el gobierno de Milei. Vamos a incorporar a Carlos Fara, que seguramente tiene una mirada sobre esta incorporación, cómo va a impactar en lo político y también en lo económico. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Tu primera mirada sobre esto, la incorporación de Sturzenegger al gobierno. Bueno, a ver, primero es todo más allá de la persona y el programa, me parece que es toda una actitud, ¿no? De profundizar en el programa de reformas, vos lo mencionabas bien, padre de la criatura, digamos, que por lo menos uno de los autores principales del famoso DNU, que todavía está dando vueltas. Eso por un lado. Ahora, como sucede habitualmente, digamos, cuando se incorpora una persona de tanto fuste en la misma temática que el ministro de Economía de turno, obviamente eso va a generar ruido. En parte por lo que decía Gaby, Caputo reemplazó a Sturzenegger y eso, digamos, dejó alguna huella de conflicto personal. Donde los fuegos cenizas quedan, decís vos. Claro, y por el otro lado, porque siempre estas cosas suenan un poco me están poniendo un auditor dentro del propio gobierno, uno que está en el banco, que si se lesiona el titular, digamos, entra a la cancha, ¿no? Claro, y eso ya pasó en el gobierno de Cambiemos. Totalmente. Ahora, nadie duda, y esto es importante, tal vez va de suyo, pero hay que remarcarlo, de la formación de Sturzenegger. Es doctor en economía. Digo porque, en general, viste, vemos en las funciones públicas o en los cargos de funcionarios a personas, lo hemos visto durante mucho tiempo, así hemos tenido los resultados, gente que no tenía la formación adecuada, ¿no? Para un lugar. Acá no hay duda que Sturzenegger es un hombre formado, nada menos que un doctorado en el MIT, ¿no? Además. Y aparte hubo, en la temática en cuestión que tiene que ver con el tema de desregulación, Sturzenegger se estuvo dedicando en los últimos años a eso. Después de haber dejado el Banco Central, empezó a trabajar en los bodoques que incluso se vieron, porque eran bodoques de hojas y hojas y hojas sobre todas las leyes que había que derogar, que eliminar y todas las transformaciones que habían que hacer, que en su momento fueron
parte del plan de gobierno de Patricia Bullrich, candidata a presidenta, y después se lo terminó dando también a Javier Milei, y son gran parte de esas de ese trabajo, esencia de, como decía Carlos, del DNU y de la ley base. Ahora, Carlos, esto que dice Gabriel es clave. El gobierno tiene una hoja de ruta que incluye periodos, porque siempre habla de etapas, ¿viste? Milei, o en general de una segunda etapa, cuando bueno, incluso se arriesga a hablar de esos 35 años que pondrían a la Argentina en un lugar destacado a nivel mundial. Por supuesto que no tiene el tiempo por ahora, pero bueno, está construyendo política. La ley bases es un primer gran logro del gobierno que arranca con 7 senadores. El DNU es otro. Los datos de la macroeconomía también ayudan. Por supuesto, la sensación de la calle es la de la recesión. Ojalá que eso cambie. Pero digo, la incorporación de Sturzenegger ahora, ¿vienen por esas reformas de mediano plazo dentro del periodo gubernamental? No, eso sin duda, ¿no? Digamos, porque creo que precisamente por eso entra ahora y no está desde el principio, ¿no? Ahí está. Porque me parece que el gobierno necesitaba sentarse, necesitaba tener como la primera base, no solo desde un punto de vista legislativo, también, digamos, que hubiera algún indicador favorable, que es obviamente la reducción de la inflación, y a partir de ahora va por, digamos, una aspiración más en el tema, en las reformas estructurales. El punto es cuánto de eso tiene que pasar por el Congreso, y ya sabemos la dificultad que obviamente tiene por ahora el gobierno para construir mayoría, ¿no? Es interesante, porque hay un sector de la oposición que tira piedras, literal. Hay otro sector que son capaces de escuchar, y hay otros que efectivamente están allí agazapados. Pero el vocero, Adorni, habló esta mañana justamente sobre la asunción de Sturzenegger y decía esto, mira. El doctor en Economía Federico Sturzenegger va a ocupar el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. También, como ya saben, porque lo hemos charlado incluso en esta conferencia, va a trabajar en la desregulación de normas que hoy consideramos implican una carga enorme sobre las espaldas de todos los argentinos. El doctor Sturzenegger cuenta con una prolífica experiencia en el ámbito público y privado, es profesor plenario de la Universidad de San Andrés y profesor adjunto de la Escuela de Gobierno Kennedy de la Universidad de Harvard. Es el segundo argentino más citado en publicaciones científicas sobre ciencia económica y recibió un profesorado honoris causa por la Escuela Práctica de Altos Estudios de París, allí en Francia. Es interesante que se cite la trayectoria de alguien que va a asumir en la función pública y que finalmente logre ese lugar, más allá de que la política en general no le presta tanta atención a esto, a quienes tienen una formación para lograr ese lugar. Y acá me parece interesante, sobre todo después del lanzamiento ayer del plan de alfabetización. Fíjate vos, ¿no? La Argentina tiene que volver a alfabetizar a un sector de la población que perdió esa virtud que había logrado durante la época de Sarmiento. Pero a mí no me parece mal, Carlos, destacar eso. Yo no sé cuánto impacta en la opinión pública, que sea doctor en economía, profesor en Harvard, pero a mí me parece que es un valor, ¿no? Después de la teoría a la práctica, ¿no, Carlos? No, totalmente. A ver, creo que algo de lo que claramente le favoreció a Milei para llegar a la presidencia es que estaba formado, ¿no? Digamos, de que era una persona con estudios, digo, más allá del rol profesional que efectivamente ocupaba. Eso impactó bien, independientemente de, no importa, digamos, tanto si alguna de las cosas que fue diciendo el presidente a lo largo del tiempo se comprendían más o menos, pero eso generó respeto, ¿no? Ahí está. Qué buena palabra, me parece, ¿no? Y eso calma ansiedades, digo, porque los actores de los mercados y la propia opinión pública también se paran de manera distinta en función de quién tenés enfrente, ¿no? Claro. Si tenés enfrente un tipo preparado o no. Ayer discutía con alguien que está en las antípodas de lo que piensa el gobierno. Después vos podés pensar que las ideas las compartís, te gustan más o menos, pero en un sistema democrático no hay duda que un gobierno asume porque gana justamente una elección para aplicar sus ideas, ¿no? Para llevarlas adelante con los protagonistas, en este caso Sturzenegger, que piensa reformar el Estado, que es como clave, es medular, ¿no? Me parecen las ideas del gobierno de Milei. Sí, totalmente así. Por eso, digo, me parece que Caputo estaba para arrancar con el ordenamiento financiero, ¿no? Digamos, claro. el equilibrio fiscal, la motosierra, la licuadora, etcétera.
pero digamos con la conciencia de que eso era condición necesaria, no suficiente, ¿no? Digo que vos simplemente con ordenar las cuentas desde lo más básico es una parte de la cuestión, sí, pero necesitas, digamos, para destrabar la economía, para ponerla en funcionamiento. Correcto. Necesitas, digamos, muchas más cosas que simplemente ordenar la caja, ¿no? Después vamos a ver el posteo del ministro Caputo de hoy mismo, pero antes, Gabriel, ¿te parece que repasemos cuáles van a ser las actividades concretas, ¿no?, del flamante ministro Sturzenegger? Las funciones que establece el decreto, la nueva ley de ministerios, son 27 atribuciones que tiene esta nueva cartera. 8 ministerios pasa a tener ahora el gobierno de Javier Milei y vamos a repasar alguna de ellas porque las 27 obviamente son demasiados y algunas son medio principales, redundantes. Tenemos ahí en placas para ir acompañándolo. Primero, no es una de las funciones del decreto, pero sí es una de las cuestiones principales que va a tener y de las primeras que va a tener, que es la ley de hojarascas. Ya lo planteó el Muchos propio dicen que Milei. tiene que ver con el otoño, ya pasó, expliquémosla. Son cientos de leyes y regulaciones que dice Sturzenegger que están en desuso, que están en la legislación, están vigentes, pero que no tienen ningún tipo de efecto y solamente lo que hacen es venir a entorpecer. No creo que haya mucho drama en este punto, hay que ver la letra chica después, pero seguramente dicen van a ser cuestiones que no va a generar mucha resistencia en el Congreso. Obviamente en el Congreso quieren entender de qué se trata. Simplificación, sigamos con la placa. Simplificación y reducción del Estado. Este sí es uno de los puntos claves. Viene muy aceitado en el gobierno el tema de reducir la cantidad de empleados de planta temporaria por ahora. Recordá que son los que, donde pudo meter la cuchara el gobierno, donde los contratos que se renovaban por un año dijeron, bueno, los renovamos por 3 meses y analizamos, son como 70.000. En una primera etapa redujeron cerca de 15.000. Este mes, en junio, cerraron otra tanda y se habla entre 5.000 y 6.000. Todavía no está el número de cuántos telegramas mandaron, pero la idea es seguir avanzando en eso, pero la idea también es apuntar a lo otro, a la otra transformación también del Estado, de poder reducir la cantidad de empleados de planta permanente. Claro, que es porque el otro meollo de la cuestión. Fíjate, ¿no? Además de lograr ese 200% de inflación anual que tuvimos, 213 creo que fue el año pasado, del 60% de pobres, en gran medida algunos asistidos por planes sociales, el Estado empezó a incorporar de manera precaria al trabajo, porque como monotributista, que fue el sector que más creció, y con contratos muchas veces ¿no? muy flojitos o con pocos derechos laborales. O tercerizados a través de organismos internacionales, como pasó, por ejemplo, que se vio en el escándalo que hubo en Capital Humano, pero que sabemos que es una práctica que se viene haciendo hace muchos años, de firmas un convenio con un organismo internacional y con esa plata le das el sueldo a alguien que está ofreciéndote algún tipo de servicio en el Estado. Esos son los mecanismos que encontraron muchos de los gobiernos para decir: no tengo plata supuestamente para incorporar más gente, pero bueno, logro estos acuerdos y con esos acuerdos puedo seguir contratando más personal. ¿Por qué? Porque el personal que tenés hoy no es suficiente o no te sirve para lo que querés hacer. Estas son más funciones, ¿no es cierto? Eliminar cargas burocráticas, facilitar el funcionamiento de los mercados, impulsar el crédito. Atento a esto, es una cuestión que puede generar ruido con el Ministerio de Economía, disminuir regulaciones y controles, también tiene que ver con lo económico, aumentar la libertad económica, disminuir los costos del sector privado y productivo. Existe dentro de la órbita de Economía la Secretaría de Desarrollo Productivo, que también está mirando estas cuestiones. Entonces, ahí hay que ver cómo es ese trabajo mancomunado entre las dos áreas. Claro. Se supone, dicen, que va a traer lo teórico Sturzenegger y lo práctico en algunos casos va a seguir por esas carteras. Claro. El problema es que Sturzenegger obviamente va a terminar pisando tareas de otros ministerios. Carlos, ¿hay posibilidad de que desde lo político la superposición en el día a día genera alguna rispidez o es un equipo que vos ves bien liderado por el presidente Milei? No, a ver, el equipo yo creo que está bien liderado. Lo que pasa es que hasta acá Caputo no tenía ninguna figura que le pudiera hacer sombra, ¿no? Porque era el único gran economista. ¿Era casi un superministro? Sí, obviamente, digamos, la cartera central con mucho poder, que sumó muchas tareas, ¿no? Recordemos que por el camino se fue el que era el ministro de Infraestructura y eso lo asumió Caputo, ¿no? O sea que en ese punto muy consolidado, sin lugar a duda. Pero bueno, y con resultados, sobre todo en la macro, que estaban a la vista, ¿no? O que están a la vista, la baja de la inflación sobre todo.
todo. Ahora, viste que de vuelta, repitiendo lo que decíamos antes, primero se suma un economista con mucho pergamino, ¿no? Con mucha experiencia también, digo, Sí, sí. por todo lo que comentaba Gaby antes, y además esta pequeña historia personal que, bueno, ya estará, digamos, el trascendido que de alguna manera sale de Casa Rosada tendrán que convivir, ¿no? Como diciendo, son dos personas grandes, también tendrá que ayudar cada uno. Se supone en que esta en un cuestión. equipo es así, ¿no? Vayamos a la selección, ¿no? Por ejemplo. Claro, pero en las buenas funciona. Buen equipo ahí, sí. En las buenas es algo virtuoso que puede funcionar. Ah, claro. En las malas es donde puede surgir las Es tensiones. decir, que frente a alguna falla vos decís que se echan las culpas. Es como Y, natural ahí es donde puede de ser. nuestra especie. En ese O aparecer sentido. los celos. Bueno, puede ser. Pero también es cierto que el gobierno, después de obtener la ley, ahí es donde finalmente entra Sturzenegger, porque ya lo tenía anunciado en varias entrevistas, el presidente Milei lo había señalado como algo concreto. Los periodistas muchas veces nos preguntamos, ¿y cuándo ocurre? ¿Viste la ansiedad que tenemos? De algún modo representando cierto sector de la opinión pública. Y finalmente ocurrió después la ley. Y tiene cierta razonabilidad, Carlos, ¿no? ¿Esto? Totalmente, eso desde ya. Yo te diría que si no lograba el gobierno, vamos a decir así, llegar a los 6 o 7 meses en realidad con pelota dominada, diría uno futbolísticamente, es mucho más difícil, ¿no? Empezar a distribuir el juego de otra manera en el campo. Qué interesante, ¿no? Después vamos a linkear un poquito con las elecciones, porque es increíble cómo allí, por más que está un poquito cabizbajo Scaloni en su conferencia de prensa, porque dijo que no disfrutó del partido, porque claramente la selección creo que no jugó del todo bien o como nos tiene acostumbrado, fíjate que hay alguien que asoma en medio de la crisis, es el Dibu Martínez, ¿no? Para compensar. Bueno, ojalá los argentinos, que somos muy valorados por nuestros recursos humanos, podamos, en este caso, ver un equipo que funcione del mejor modo. Ya nos vamos a ir a la redacción con Paz Rodríguez Nil, porque claro, frente a la confirmación del procesamiento de Espinosa, de La Matanza, acusado por... Yo creo que los delitos son abuso,